Buenas tardes, soy el doctor Juan Calderón, cardiólogo. El tema que voy a tratar es insuficiencia cardíaca. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de texto es uno de los capítulos más largo o el más extenso. Ahí viene información muy importante que yo les sugiero que lo lean. Una característica que tenemos los doctores es que a veces nos queremos hacer expertos de un solo artículo. Y esta revista en particular, New England, es extraordinaria porque tiene muy buenos conceptos. Me permito describirles algo. En la revista de la New England, por ejemplo, van a desarrollar un aspecto de la insuficiencia cardíaca que está muy enfatizado por los autores que hicieron ese artículo y no necesariamente es una verdad total. Entonces, la recomendación de este profesor es de que lean muy bien su libro de texto, que es el Cecil, y complementen esa lectura con la investigación que pueden hacer en esta revista. Yo siempre le digo a los residentes que hay que evitar la idea de ser expertos de un solo artículo. El artículo que venga en el New England es muy bueno, pero tiene que ser complementado con la información que viene en su libro de texto. En otras palabras, el libro de texto es fundamental para aprender lo que se debe de aprender en relación a insuficiencia cardíaca. Aquí pueden ver que esta revista se lee en más de 140 países. Es la revista que tiene mayor aceptación en el mundo de la ciencia médica. Empezaremos con el tema de insuficiencia cardíaca, que es una entidad nosológica que generalmente se presenta después de los 65 años de edad. Aquí ustedes pueden ver a una persona bastante exitosa, puesto que puede jugar golf. Las cuotas de un campo de golf son bastante altas, pero esta persona se ve limitada en su universo por el funcionamiento de su corazón. Entonces, hay algún aforisma de algunos cardiólogos importantes que decía que enfermedad del corazón es falla del hombre y no de la naturaleza, que aparentemente el corazón estaba hecho para sobrevivir arriba de los 80 años de edad. Desafortunadamente, la incidencia de la insuficiencia cardíaca empieza a los 65 años de edad en una persona que no ha tenido la actitud de conservar lo que la naturaleza le dio, la naturaleza o Dios en que ustedes crean. Entonces, para poder tener un buen funcionamiento del corazón, hay que tener también ciertas actitudes, un buen control de su peso, buen control de sus hábitos, evitar alcoholismo, tabaquismo, tener una actitud positiva hacia la vida, ejercitar periódicamente, tratar de llevar un ritmo en el cual se especifique qué alteraciones tiene su salud, cómo anda su azúcar, cómo anda su dislipidemia, cómo está su riñón. Solamente cuidando estos aspectos podemos garantizar que un corazón siga funcionando para el tiempo que fue hecho, más de 80 años de edad. Vamos a ver. Ya entrando en tema, siempre es importante saber la definición de una sustancia. Acuérdense de ustedes que definición es circunscribir en palabras el conocimiento que se tiene de un tema. En toda la insuficiencia cardíaca es el estado nosológico en el cual el corazón es incapaz de satisfacer las demandas metabólicas de ese organismo debido a una alteración intrínseca en su funcionamiento, es decir, una alteración en su capacidad contráctil muscular, cardiomiopatía, una alteración en alguna de sus válvulas, estenosis o insuficiencia aórtica, o una de las más comunes, obstrucción coronaria, aterosclerosis coronaria. Dentro de las causas más comunes para insuficiencia cardíaca se incluye la hipertensión arterial sistémica, la aterosclerosis coronaria, cardiomiopatías y valvulopatías. En general, las causas más comunes son la hipertensión arterial sistémica y la aterosclerosis. Esta diapositiva, como pueden ver, tiene 19 años de haberse hecho,
pero casi todo sigue igual. A estos 4.5 millones pueden ustedes agregarle otro medio millón, unos 500 millones de pacientes reciben tratamiento para insuficiencia cardíaca. Unos 500,000 son casos nuevos diagnosticados anualmente. La insuficiencia cardíaca es un estadio tal que a veces toma desprevenido al paciente y al doctor. Cuando un paciente llega al hospital o a una consulta por insuficiencia cardíaca, a veces la sintomatología clínica es tan leve que el médico se confía y puede pensar que es una cosa trivial. Pueden ver como un episodio de insuficiencia cardíaca limita la vida en forma sensible. Y en este caso, la sobrevida a un año después de una insuficiencia cardíaca es del 76% y la sobrevida a 5 años del 35%. De tal manera que es una condición bastante importante que aun cuando los síntomas sean leves, no debe uno confiarse en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces decíamos, ya dijimos la definición, ahora sigue la clasificación. Tradicionalmente ha habido un número importante de clasificaciones que lo que pretenden es enseñarnos la fisiología de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca de alto gasto. En esta el corazón es tan eficiente que en lugar de proporcionar 4 o 6 litros de sangre por minuto, proporciona 10 o 12. Pero el organismo, por sus condiciones metabólicas, exige más sangre, más nutrición. El prototipo de este ejemplo es la insuficiencia cardíaca que se observa con el hipertiroidismo, con la insuficiencia, con el hipertiroidismo, con la anemia y fundamentalmente en estos casos el corazón está completamente bien, pero no puede satisfacer las demandas metabólicas de su organismo. La más común es la insuficiencia cardíaca de bajo gasto. En esta el corazón tiene una disfunción, una alteración en su formación intrínseca, ya sea, como habíamos dicho, pérdida de la contractilidad o alguna alteración en su circulación. Tradicionalmente se ha conocido la insuficiencia cardíaca en izquierda y derecha. Y también se clasifica en disfunción sistólica y diastólica. Siempre es importante recordar algunos datos de fisiología que nos ayudan a comprender la insuficiencia cardíaca. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto, de 4 a 6 litros por minuto. Y el índice cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto por metro cuadrado de superficie corporal y es de 2.6 a 4.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal. El corazón tiene que funcionar a base de contractilidad y la contractilidad tiene mucho que ver con las presiones intracardíacas, de tal manera que una presión final diastólica del ventrículo izquierdo mayor de 12 milímetros se toma como un indicio de insuficiencia cardíaca. Lo interesante es que para tomar la presión final diastólica del ventrículo izquierdo es necesario introducir un catéter que va a caer en el ventrículo izquierdo. Como esto implica ciertas molestias y ciertos riesgos, también es importante reconocer que la presión en cuña, la presión media pulmonar y la presión diastólica equivalen exactamente a la presión diastólica del ventrículo izquierdo y se puede determinar de una manera menos peligrosa que la presión final diastólica. Actualmente la cardiología en cuanto a insuficiencia cardíaca está dominada por el concepto de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. La fracción de expulsión del ventrículo izquierdo es la cantidad de sangre que ese ventrículo es capaz de expulsar. Tomemos un ejemplo nada más para hacer la cuestión más gráfica. Hagan cuenta que de la aurícula izquierda le manda al ventrículo izquierdo 100 centímetros de sangre. Entonces el ventrículo izquierdo va a expulsar esa sangre a través de la válvula aórtica y no expulsa los 100 centímetros que recibió. Debe expulsar del 40 al 70%. Mientras sea del 40 al 70%, se clasifica a esa función de expulsión del ventrículo izquierdo como una expulsión, una fracción de expulsión normal. Esta imagen representa lo que no debemos de ver en un paciente. Desafortunadamente,
la salud la tomamos por una gracia de la naturaleza o de Dios y no la cuidamos. Esta persona no la cuidó. En primer lugar, desarrolló una obesidad muy importante, dejó que su corazón creciera en forma importante y ya en este estadio, esta persona ya está en un estado muy avanzado de insuficiencia cardíaca en la cual muy poco podemos hacer. Pero esta imagen me sirve a mí para ilustrar lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca izquierda, su manifestación clínica más importante es limitación al ejercicio. Esto es, limitación al caminar que se manifiesta por disnea de esfuerzo, al caminar 1, 2, 3 cuadras, por ortopnea, por la necesidad de usar 2 o 3 almohadas a fin de poder dormir, o por disnea paroxística nocturna, que es el equivalente al edema agudo pulmonar. Entonces, esta persona manifiesta en primer lugar dificultad para vivir su vida normal, para realizar las labores propias que hace uno sin mayor esfuerzo. Entonces, aquí lo que está manifestando es una cardiomegalia grado 3, grado 4. Noten que la punta del ventrículo izquierdo casi hace contacto con la parrilla costal. Es una cardiomegalia muy importante, que es uno de los datos de Framingham de mayor valor, es un criterio mayor en el diagnóstico del esquema de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, esta persona manifiesta cardiomegalia importante, congestión pulmonar, que son los datos que se ven en esta radiografía. Y estos son los datos que podemos caracterizar como falla del ventrículo izquierdo. Ahora, la causa más común de falla del ventrículo izquierdo es la causa más común de falla del ventrículo derecho es falla del ventrículo izquierdo. Y esta imagen representa lo que es una falla del ventrículo derecho. En primer lugar, la palabra clave en la falla del ventrículo derecho es congestión, edema. Y ustedes pueden ver cómo la persona presenta una ingurgitación yugular muy importante. Aquí cabe decir que el examen cardiovascular empieza con el paciente acostado con 45 grados de elevación de la cama. En esa posición no se debe de ver ingurgitación yugular. Por cada centímetro de ingurgitación yugular que se note por encima de la clavícula, añádale a un número de 10 un centímetro. De tal manera que cuando la presión venosa central es más de 12, es un signo de insuficiencia cardíaca derecha. Normalmente la persona cuando inspira, la columna de la congestión venosa disminuye. Si no disminuye, es un signo de insuficiencia cardíaca. Entonces, congestión es la palabra que domina la sintomatología de insuficiencia cardíaca derecha. Sigue con hepatomegalia, dolorosa, pulsátil, con edema de miembros inferiores importantes, con acrocianosis, con cianosis distal. En estos casos ya tenemos falla del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca izquierda, manifestada por dificultad para deambular, disnea, es la clave en especial. Insuficiencia cardíaca izquierda. Insuficiencia cardíaca derecha, la palabra clave es congestión, lo que hemos expresado. Y cuando la persona evoluciona de falla de ventrículo izquierdo a falla de ventrículo derecho, la calificamos como insuficiencia cardíaca global. Cuando la naturaleza o la vida permite que una persona llegue a falla de insuficiencia cardíaca global, el pronóstico a un año de vida es más o menos por el 50%. Entonces, desafortunadamente, todavía en nuestra población tenemos la oportunidad de observar pacientes en este estadio en el cual ya bien poco podemos hacer por ellos. Esta es una diapositiva muy especial que me sirve a mí para introducir el concepto de energía. La mitocondria es el aparato que produce energía, ATP, y en este caso nada más me voy a referir a los números. Este es el corazón de un animalito al cual se le provoca, por decir una cosa, insuficiencia cardíaca. Esta es la cantidad de ATP que producía cuando estaba trabajando normal. Cuando se le produce la insuficiencia cardíaca, el corazón en forma teleológica, es decir, determinada por un fin superior, produce más energía.
aumenta la producción de energía en un 34%, lo cual es muy valioso, puesto que trata de subsanar la falla del corazón. Pero las miofibrillas, que es la unidad que gasta la energía, que en este control era 3670, ahora aumenta un 67%. Esta imagen me sirve a mí para enfatizar la base fisiológica de la insuficiencia cardíaca, que radica en un déficit permanente de energía del corazón, lo cual lo hace una entidad, para propósitos prácticos, controlable, pero casi nunca curable. Ustedes van a leer en su CECIL que hay elementos que tratan de compensar el estado de insuficiencia cardíaca, como son los factores que producen vasodilatación, prostaglandina, factor antidiurético péptido, dopamina. Todo esto produce vasodilatación, excreción del sodio y, en cierta forma, alivian la función del ventrículo izquierdo. Estos son los elementos negativos: angiotensina, norepinefrina, vasopresina, que su efecto es vasoconstricción, retención del agua y aumentar la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Lo importante que yo he aprendido y que ven en los libros es que uno esperaría que primero se produjeran uno y luego los otros, pero se están produciendo simultáneamente en los diversos territorios del corazón, de la estructura del corazón. Entonces, habíamos hablado de disfunción de insuficiencia cardíaca de alto, de bajo gasto, izquierda, derecha, global. Eso es una forma que le diríamos de conocimiento. Actualmente casi todo lo referimos a la función del ventrículo izquierdo y la dividimos en disfunción sistólica, que se nos pasó, y disfunción diastólica. En la disfunción sistólica lo que ha pasado es que el ventrículo izquierdo pierde su capacidad de contractilidad, y a esos 100 centímetros que hipotéticamente dijimos que le entregaba la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, el ventrículo es incapaz de expulsar menos del 40% del ventrículo de la sangre recibida. Entonces decimos que la fracción de expulsión está disminuida. En la disfunción diastólica, que eso la otra forma es la fracción de expulsión está normal, y a esa insuficiencia a veces se refieren los libros como insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada. En la disfunción sistólica, clínicamente va a haber una cardiomegalia importante, 2 a 3, y el flujo pulmonar, esto es, los pulmones van a estar congestionados. Lo que estoy haciendo aquí es una diferenciación entre disfunción sistólica y diastólica. En la disfunción diastólica, el corazón no está crecido, está normal o tiene grado 1, pero sí está aumentado el flujo pulmonar. La otra característica clínica que la disfunción sistólica tiene es una presión de pulso disminuida, de forma típica 100/70. En cambio, en la disfunción diastólica es una presión del pulso amplia, caracterizada por una presión alta. Aquí también, disculpen, es un error, es presión diastólica mayor de 90. La característica clínica por la cual nos esforzamos tanto en enseñar si es disfunción sistólica y diastólica radica en el tratamiento. La disfunción sistólica responde muy bien a diuréticos que produzcan una diuresis vigorosa, a vasodilatadores y eventualmente a inotrópicos positivos como el prototipo de digoxina. Y cuando uno caracteriza la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, debe tener mucho cuidado, porque esa entidad empeora con el uso de diuréticos y con los elementos que favorecen la contractilidad tipo digoxina. La mejor tratamiento a esto es de la insuficiencia por disfunción diastólica es inhibidores del influjo del calcio, reposo, oxígeno, y ese es el tratamiento. Debemos de saber que la insuficiencia cardíaca se clasifica se presenta en forma sistólica en el 60-80% de todos los casos y en 20 o 40% de los casos. Entonces, la manera de saber si un paciente padece disfunción sistólica o diastólica, esto es,
saber si se beneficia de una diuresis copiosa, del uso de inotrópicos positivos o no, es clasificarla como disfunción sistólica o diastólica. La manera más práctica que actualmente se hace a través de un ecocardiograma, que es un elemento que todo el mundo tiene a la mano en todos los hospitales, pero al médico se caracteriza porque clínicamente puede hacer una observación con experiencia de saber si el paciente padece de disfunción sistólica o diastólica, y es bastante sencillo. Por ejemplo, en la disfunción sistólica, la palabra clave es congestión. Hay ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis de miembros inferiores. En cambio, en la diastólica no hay congestión. En la disfunción sistólica, la palabra que viene en el CECIL es una evolución tórpida, lenta. Es el paciente que conocemos 3 o 6 meses, 1 año, 2, que ya lo conocemos con insuficiencia cardíaca, que ahora presenta más edema, que ahora presenta más incapacidad para caminar. Es un paciente que ya conocemos de insuficiencia cardíaca. Y en la disfunción diastólica le llamamos también disfunción flash, insuficiencia cardíaca flash. Es la persona prototipo, es una hombre, mujer, de baja estatura, de bajo peso, arriba de los 65 o 70 años. Es lo que los geriatras le llaman el anciano frágil. Y su evolución es rápida, de tal manera que esa persona que les describía 65 o 70 años de edad, de baja estatura, de bajo peso, se acostó el día de hoy totalmente normal y a las 2, 3 de la mañana amanece con todos los signos de insuficiencia cardíaca. Aquí hay explicaciones muy interesantes. Para propósitos de plática podemos imaginar que el corazón de esta persona estaba funcionando con 1000 miofibrillas, es un ejemplo, y que la hipertensión que esta persona tiene, la diabetes, el tabaquismo, la conmovilidad que ella tiene, pero que no le produce insuficiencia cardíaca, súbitamente se empeora. Y de esas 1000 miofibrillas, 40 o 50 entran en un estado metabólico que se llama de aturdimiento. De tal manera que la miofibrilla disminuye su capacidad metabólica y está aturdida. Ese periodo de disfunción metabólica dura horas, de tal manera que cuando se subsana la hipertensión que se presentó, la baja de oxígeno, la infección que está sufriendo esa persona, es suficiente para que esas miofibrillas que estaban aturdidas reaccionen y vuelven a trabajar, vuelven a generar suficiente ATP y la persona mejora si se le da el tratamiento adecuado. Entonces, la palabra clave es: la evolución a la disfunción sistólica es lenta. El cuadro la sintomatología ya la tiene el paciente de meses, y en la disfunción diastólica es súbita, pero tiene toda la comorbilidad de la disfunción sistólica, es decir, padece de hipertensión, diabetes, disfunción renal, etc. La presentación es aguda. ¿Por qué se agrava a un paciente con insuficiencia cardíaca? Hay razones. Por ejemplo, el 20% de los pacientes se agravan porque alteran el tratamiento. El tratamiento es bastante bueno y a veces el pensamiento del paciente es por cuestiones económicas o simplemente por tratar de ver qué es lo que pasa, disminuyen o alteran el tratamiento. Otra causa es el aumento de la actividad física, consumo excesivo de sal, y cuando una persona con insuficiencia cardíaca aumenta de peso, no es mejoría, muy seguramente está reteniendo líquido. De las otras causas precipitantes son las infecciones pulmonares. De hecho, en los periodos de invierno, una bronquitis mínima puede taxar tanto el funcionamiento del corazón que lo puede mandar a insuficiencia cardíaca. Lo mismo son las infecciones del tracto urinario, anemia. Estas condiciones, embolismo pulmonar, tirotoxicosis, fibrilación auricular, son las causas precipitantes de que un paciente que estaba en buenas condiciones o con una insuficiencia cardíaca controlada se nos descontrole. Bueno, siempre hay que tratar de ser lo más exacto posible en medicina. Por ahí un médico nos enseñó de que en medicina lo más importante es medir los elementos.
siempre que sea posible. Y cuando no sea posible, hay que intentarlo. Entonces, este esquema, como pueden ver, tiene bastante tiempo, ven la fecha, 1993, pero no fueron tan buenos que no han cambiado y se llaman los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Se dividen en criterios mayores, criterios menores. Se requiere de un criterio mayor y dos menores y uno puede estar cierto que el paciente está padeciendo una insuficiencia cardíaca. Este esquema de Framingham lo modifiqué un poquito para agrupar los criterios mayores del corazón en un solo lado, ¿verdad? Entonces los criterios mayores del corazón se expresan por cardiomegalia importante, por un galope ventricular que es bastante difícil de oír. De tal manera que los criterios mayores más comunes para insuficiencia cardíaca es cardiomegalia. Si tienen la fortuna y la habilidad de escuchar un galope ventricular, es otro criterio mayor. Esto es en el corazón. En los pulmones, los criterios mayores son disnea paroxística nocturna. Una disnea paroxística nocturna se equipara a un edema agudo pulmonar, estertores crepitantes finos a la inspiración en las bases pulmonares que se borran con la tos o con la respiración forzada, es un signo mayor de insuficiencia cardíaca y es lo que se ve en los pulmones. Ahora, en el sistema venoso, el reflujo hepatoyugular positivo, la ingurgitación yugular, una presión venosa central mayor de 16 milímetros son criterios mayores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Quiero ejemplificar un poquito más lo que es la maniobra del reflujo hepatoyugular. Recuerden que la exploración se hace con el paciente en cama con la cabecera elevada a 45 grados. Entonces, ya en esa posición se infla el manguito del manómetro, se hace presión sobre el manguito del manómetro a 30-40 milímetros de mercurio y se observa las venas yugulares. Si aumenta o se produce ingurgitación yugular, se llama reflujo hepatoyugular positivo, que tiene una alta especificidad para insuficiencia cardíaca. ¿La devolvemos, por favor? Ok. Ahora vamos con los criterios mayores. En el corazón, criterio menor es encontrar una frecuencia mayor de 125 por minuto. Esto es en el corazón. En los pulmones, tos nocturna, disnea de esfuerzo, derrame pleural derecho bilateral, son datos que expresan en el pulmón insuficiencia cardíaca y se consideran criterios menores. En el sistema de congestión, edema en miembros inferiores y hepatomegalia dolorosa es otro criterio menor, de tal manera que cuando ustedes pueden estar atendiendo a un paciente que presenta cardiomegalia y edema de miembros inferiores y disnea de esfuerzo, ya tienen un criterio mayor y dos menores y pueden asegurar que ese paciente padece de insuficiencia cardíaca. Y el siguiente criterio es establecer si es diastólica o sistólica la disfunción, y de acuerdo a la disfunción sistólica o diastólica será el tratamiento de ese paciente. Dentro del diagnóstico de insuficiencia cardíaca es muy importante la historia clínica. Por favor, devuélvemela. Es muy importante la historia clínica, el saber la comorbilidad que padece ese paciente. Se pasó sola, la detrás. La comorbilidad que tiene ese paciente. Para que un corazón funcione bien, es requisito que lo tratemos bien, que observemos un buen peso, buenos hábitos, evitar el sedentarismo, evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol moderado. Esos son factores que nos ayudan a preservar el corazón. Tener mucho cuidado con nuestro metabolismo, particularmente de lípidos, de glicemia, renales. Todo eso asegura un buen funcionamiento del corazón. Entonces, una buena historia clínica nos da pie para sospechar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y tenemos los criterios de Framingham para estar seguros que estamos tratando a un paciente con insuficiencia cardíaca. De los métodos auxiliares del diagnóstico, la radiografía de tórax es esencial. Esta radiografía es una radiografía póstero-anterior.
se llama tela de tórax en el lenguaje común de medicina. Y la manera de asegurar que es tela de tórax es observar que las escápulas están fuera del campo pulmonar. Y aquí ustedes pueden observar una cardiomegalia muy importante, grado 2 o 3. Lo que yo hago en mi práctica privada y mi práctica clínica y les recomiendo es que no se vayan por algo tan inespecífico como cardiomegalia grado 1, 2, 3 o 4, sino que tengan el tiempo para medir la distancia que hay de costilla a costilla. Vamos a ver un ejemplo, son 30. El corazón de este margen a este margen no debe medir más de la mitad de 30 a 15. Entonces uno le comunica al paciente que padece de una cardiomegalia de 2, 3 centímetros y se evita esa cuestión tan criticable de decirle al paciente, tiene usted una cardiomegalia grado 1 o está tantito crecido o está tantito inflamado. La buena información del paciente es su corazón está normal de tamaño o padece una cardiomegalia de 1 o 2 centímetros. Es importante valorar el tamaño. Se cambia solo, Todos estamos en la otra. Valorar el tamaño del corazón. Algunas veces, algunas veces se puede observar algunos datos distintivos de insuficiencia cardíaca que ahorita no los vamos a mencionar. Entonces, cardiomegalia es un criterio mayor de insuficiencia cardíaca y se determina clínicamente por la palpación de la punta del ventrículo izquierdo más allá del quinto espacio intercostal, fuera de la línea medio clavicular. Y naturalmente, en forma objetiva, se determina por el tamaño del corazón. Aquí hay cardiomegalia. El otro factor es determinar si el flujo pulmonar está aumentado o disminuido. Tomen atención a esto que estoy señalando, se llama hilio pulmonar. El hilio pulmonar derecho no debe medir más de 16 milímetros de ancho. Si mide más, es un signo de insuficiencia cardíaca. Y luego, esto que ustedes están viendo es la acumulación de líquido en la cisura menor. Es una manera muy rara de presentarse de insuficiencia cardíaca y se le describe como tumor fantasma, porque a la respuesta de diuréticos, este tumor se desaparece. Entonces llevábamos dos criterios vamos a elaborar los criterios para clarificar el flujo pulmonar. Un hilio pulmonar mayor de 16 milímetros, redistribución del flujo que se ven como astas de venado, las líneas de Kerley, derrame pleural derecho o izquierdo, son los signos de aumento del flujo pulmonar que caracterizan a la insuficiencia cardíaca. Este es el caso que normalmente se nos presenta en urgencias. Una persona mayor de 70 años de edad que viene a consultarnos en tiempo de invierno, que padece de tos, presenta algo de fiebre, es una persona fumadora, llega en extrema condición de disnea, sudoroso, con signos vitales alterados y nos presentan esta radiografía. Se volvió a cambiar sola. La otra. En estos casos, el doctor se ve clínicamente forzado a decidir si esto es puramente insuficiencia cardíaca o es insuficiencia cardíaca más algún problema pulmonar tipo EPOC o bronquitis. Cuando tenemos los elementos necesarios, podemos tomar un ecocardiograma. Si la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo es menor del 40, es un dato fuerte a favor de que es insuficiencia cardíaca. Si tenemos la fortuna de contar con la determinación de péptido B más de 500 miligramos por mililitro, es una de las divisas de insuficiencia cardíaca. Muchas veces no tenemos eso y entonces procedemos clínicamente y tratamos las dos condiciones. La insuficiencia cardíaca con una administración de diuréticos, particularmente furosemida, a razón de 1 o 2 miligramos por kilo de peso. Ese medicamento, si la insuficiencia cardíaca es la causa, nos va a proporcionar una diuresis de medio litro a 1 litro en la próxima hora y media. Como no estamos seguros si tiene insuficiencia cardíaca porque no tenemos eco ni la determinación de péptido B, también administramos un poquito de antibióticos, broncodilatadores y observamos al paciente. Es una presentación clínica muy común en la cual la persona 70 años, antecedentes de EPOC, antecedentes de hipertensión, tiene todas las posibilidades de tener las dos enfermedades o una sola.
Y aquí el juicio clínico es el que nos determina cuál de todas es. Claro, auxiliado por el péptido B y el ecocardiograma. Esta es la radiografía en la cual había el tumor fantasma. Y ustedes van a observar que desapareció el agua, el líquido que estaba en la cisura menor, persiste la cardiomegalia, los ángulos costofrénicos están libres, el hilo pulmonar disminuyó de tamaño y este paciente libró el estado nosológico de insuficiencia cardíaca. Pero recuerden, por muy bien que le haya ido, cada episodio de insuficiencia cardíaca taxa de una manera importante la sobrevida del paciente, de tal manera que cada insuficiencia cardíaca representa un 10-15% de disminución en el pronóstico de vida de un paciente. Esto debemos de mantenerlo en cuenta porque a veces el paciente llega con un edema agudo pulmonar clásico. Le administramos el diurético, oxígeno, hacemos algunas otras maniobras terapéuticas, la administración de isosorbit, vasodilatadores, y en términos de 2 horas el paciente puede estar como de lo críticamente enfermo, estar así. Ahora tiene una presión arterial 120-80, está saturando 98%, se siente muy bien, ya no presenta diafuresis profusa, su respiración es normal y el doctor se entusiasma y lo da de alta y no hace énfasis de que acaba de experimentar un evento que es muy importante, que le quitó un 10 o 15% de sobrevida a largo plazo. Ahora, aparte del esquema de Framingham, aparte del examen físico de la radiografía, debemos de recurrir a un método muy útil que es el electrocardiograma. Y podemos afirmar la siguiente frase. El electrocardiograma en un paciente con insuficiencia cardíaca siempre es anormal. Pocas veces nos da la etiología de la insuficiencia cardíaca. Esa anormalidad puede ser porque presenta taquicardia sinusal, defectos en la conducción, hipertrofia de un ventrículo o del otro, pero casi nunca nos da la etiología de la insuficiencia cardíaca. Esto es lo que nos puede enseñar un electrocardiograma. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, defecto de conducción, infartos. Es muy útil y es parte esencial en el estudio del paciente con insuficiencia cardíaca. Es un método extraordinariamente bueno en efectividad, en costo y en facilidad. Todo el mundo lo sabe tomar. Este es el electrocardiograma de algún paciente y aquí no nos vamos a entretener mucho, pero este electrocardiograma lo que muestra es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que fue lo que descompensó a este paciente. Más tarde en sus clases les van a informar cómo se hace el diagnóstico de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ecocardiograma actualmente es un instrumento tan fino que actualmente el médico que no conoce mucho o que no está versado en tratamiento de insuficiencia cardíaca o afecciones cardíacas, lo primero que pide es un ecocardiograma. Este ecocardiograma nos da informaciones precisas de cuánto pesa el ventrículo izquierdo. En hombres debe pesar menos de 110 gramos por metro cuadrado de superficie corporal. Si pesa más, el corazón tiene hipertrofia. El electrocardiograma nos da una información precisa de la fracción de expulsión. Nos lo clasifica si es disfunción sistólica o diastólica. Si es menos del 40% de la disfunción, la fracción de expulsión es disfunción sistólica. Si está preservada, es disfunción diastólica. Recuerden que a lo mejor no lo dije, pero la etiología de la disfunción sistólica y diastólica es la misma. Entonces, debido a que la facilidad de practicar un ecocardiograma, muchas veces el médico que no está muy versado en el tratamiento de insuficiencia cardíaca es lo primero que pide en lugar de valorar una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Este es el ecocardiograma. Ponme la otra, no sé por qué se pasa. Aquí se llama como una imagen de 4 cámaras. Aquí lo que está haciendo, válgame, póngala otra vez. La otra. Lo que está haciendo eso se llama una imagen de 4 cámaras, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho. Y este es el ventrículo izquierdo. El ecocardiograma es un aparato tan bonito,
que electrónicamente le da la capacidad contracte del organismo y les dice cuál es la función ventricular de ese corazón. Si es menos del 40%, es una disfunción sistólica y se beneficia de la administración juiciosa de diuréticos, inotrópicos, oxígenos, vasodilatadores. Aquí es un ejemplo nada más para enfatizar la importancia del ecocardiograma. Esta es la válvula aórtica y aquí lo que ustedes ven es una imagen muy marcada de calcio que está impidiendo el flujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces, este podría ser el ecocardiograma del paciente que les presenté con el electrocardiograma de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ecocardiograma actualmente todo el mundo lo considera como esencial para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Nos ayuda cuando no tenemos mucha confianza en nuestro conocimiento clínico a clasificar el paciente en disfunción sistólica o diastólica y por consecuencia decidir el tratamiento. Decíamos, la clasificación de la insuficiencia cardíaca es tan importante que nos determina la calidad del tratamiento que necesita el paciente. En el caso de la disfunción sistólica, los diuréticos son de grande ayuda para descongestionar al paciente. La manera o la explicación por la cual el paciente presenta disnea de esfuerzo es porque su presión final diastólica del ventrículo izquierdo es más de 12, 14, 16. Esa presión se transmite a la aurícula izquierda, esa presión se transmite a las venas pulmonares y si llega a ser más de 25 milímetros de presión en las venas pulmonares, las fuerzas hidrostáticas que gobiernan el comportamiento de los líquidos dentro de los vasos hacen que el líquido salga al espacio intersticial y se congestiona y produce disnea. De tal manera que la administración de diuréticos es una piedra fundamental en los pacientes con disfunción sistólica. Los diuretes de asa tipo furosemida son los preferidos cuando estamos esperando una diuresis copiosa y rápida. Rápida es que en 1 o 2 horas el paciente produzca de 1 a 3 litros de orina y ese simple hecho descongestiona tanto el sistema que el paciente reacciona muy bien, la sintomatología casi desaparece. Las dosis son muy variadas, pueden ser de 1 miligramo por kilo de peso. Y otra vez, por ejemplo, cuando uno es experto de un artículo tipo New England, verán que algunos autores predican que la administración del diurético debe ser por vía intravenosa a razón de 10 o 15 miligramos por hora. Y ellos advocan que esa es la manera correcta de administrar el diurético. Claro, en medicina casi todo es controversia y otra gente dice que no hay mayor diferencia. Que ustedes pueden administrar, si el paciente pesa unos 80 kilos, entre 100 y 120 de furosemida y esa es la dosis importante. También se recomienda en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca atender la comorbilidad que tiene el paciente, atender a la hipertensión administrando ARAs o inhibidores de ECA. Ya en el tratamiento crónico, los inhibidores de aldosterona son muy importantes. Lo que debo de decirles es que las dosis de inhibidores de ARAs o inhibidores de ECA o inhibidores de aldosterona se basan en el juicio del doctor. No hay dosis exactas. Por ejemplo, los inhibidores de ECA o ARA los tiene que administrar uno con cuidado de no bajar demasiado la presión sistólica, de no alterar la función renal. La administración de inhibidores de aldosterona son extraordinariamente buenos. El artículo que los promueve se llama Rails, salió hace unos 8 o 10 años en el New England, y a la administración de aldosterona a un paciente con insuficiencia cardíaca crónica le da una sobrevida mayor que si no se los administran y una disminución en el índice de rehospitalización por insuficiencia cardíaca. La administración de beta bloqueadores es muy buena, pero requiere mucho juicio. Cuando empezamos a aprender a usar beta bloqueadores, me alarmó la indicación de un experto de un libro que decía,
cuando le va a administrar a usted beta bloqueadores, esté seguro que son selectivos, que no inhiban la función del bronquio, en primer lugar. En segundo lugar, dígale a su paciente que por las próximas 8 o 10 días se va a sentir más mal de lo que estaba. Y eso me inquietaba, ¿cómo voy a hacer eso? Lo que realmente ahora se hace es administrar los beta bloqueadores en cantidades mínimas e irlos escalando. Lo que nos permite la dosis para poder escalar la dosis de beta bloqueador es presión arterial, no bajarla de 110. De frecuencia cardíaca, no administrar tanto bloqueador que baje a menos de 60 la frecuencia cardíaca del paciente. Ese es el tratamiento prototipo del paciente con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, que la clasificamos clínicamente con el sistema que le platicamos de Framingham y con la radiografía con el eco. Si la clasificación la hacemos de disfunción diastólica, esto es, el paciente tiene un corazón no muy grande, pero está bien congestionado, tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, el tratamiento de ese paciente se basa en vasodilatadores, disorbid, nitroglicerina y el uso muy juicioso de dosis pequeñas de diuréticos, de ARA2 y de inhibidores de aldosterona, que también forma parte del esquema terapéutico. Yo quiero que recuerden que esa paciente, en el ejemplo que les puse, tenía 1000 miofibrillas trabajando bien. Y porque la diabetes se empeoró, porque hubo bronquitis y bajó el aporte de oxígeno, de esas 1000 miofibrillas, un número X de miofibrillas entran en un estado metabólico de aturdimiento, bajan su capacidad para producir ATP y el paciente cae en insuficiencia cardíaca. La situación que provocó esa insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica fue hipoxia, hipertensión arterial, exceso de consumo de sal, se subsana ese momento y las miofibrillas de estar aturdidas vuelven a su estado metabólico normal y el paciente sale de su molestia clínica rápidamente. Y aquí la palabra clave es no usar diuréticos en forma agresiva. Para tener un buen tratamiento de insuficiencia cardíaca hay que recordar que se deben de tratar las comorbilidades asociadas, diabetes, factores metabólicos, glicemia, dislipidemia, sedentarismo. Todo esto se debe tratar a fin de poder hacer que el tratamiento para insuficiencia cardíaca sea efectivo. Hay que modificar el estilo de vida, sedentarismo. Se dice que todo ser humano debería caminar de 20 a 30 minutos como una manera de abonar al funcionamiento de su corazón. Evitar la obesidad, evitar el tabaquismo, el alcoholismo. Muy importante es entender que somos seres biológicos que pertenecemos a una familia y que debemos de tratar de involucrar a la familia en el tratamiento del paciente. Que la familia tenga precaución de seguir que las indicaciones del doctor son cumplidas, que el paciente presente una actitud positiva ante una enfermedad muy grave, pero que no se deprima porque ese es un factor de mal pronóstico. Siempre que un paciente se nos descompense hay que buscar la razón. Las causas son no seguir el esquema terapéutico. En nuestros pacientes del hospital universitario, algunas veces la carga económica, la disponibilidad de las medicinas hace que el paciente disminuya los diuréticos, disminuya los antihipertensivos, los tratamientos de la diabetes, etcétera, y es una de las causas que se descompensen. Las otras son infecciones pulmonares, bronquitis en tiempos de invierno, alteraciones en la función renal, arritmias, particularmente fibrilación auricular. Yo siempre expreso el pensamiento de esto. Esta enfermedad es tan pesada que se necesita la cooperación familiar para lograr buenos resultados. En mi experiencia, frecuentemente se presenta la persona ya jubilada, 75 o más años, abuelito o papá, ya no tiene tanta influencia y los familiares le dejan la tarea de que él tome 5 o 6 medicamentos que son necesarios. Y entonces es muy frecuente que la persona se equivoque en la administración de medicamentos y es ahí donde la persona, el familiar puede entrar para
brindarnos la ayuda que se necesita para tener buenos resultados. La insuficiencia cardíaca aguda se debe fundamentalmente a la pérdida de la contractilidad en forma aguda y el prototipo es el infarto del miocardio. O una arritmia, el prototipo es la fibrilación auricular, ¿verdad? Hay algunas causas que se nos pasan que las catalogamos bajo el epítome de iatrogenia. Es el caso de la persona de 70, de 75 años de edad que va a cirugía para una prostatectomía y en el proceso de esa operación si se están pasando a través de la sonda cantidades importantes de líquido, sobrecargamos al paciente de líquido y entonces nos cae en insuficiencia cardíaca. O el descuido del paciente en administrar tanto beta bloqueador que baja la frecuencia cardíaca, que baja la presión arterial y el paciente evoluciona hacia insuficiencia cardíaca. Yo creo que eso es todo lo que estamos a decir. Recomendamos que vean su clase y que aprendan y que ojalá hagan caso a esto. La manera de aprender medicina es preguntar.